Dar inicio a esta predicación. Ya estamos en el libro de Nehemías. Vamos a dar inicio con el libro de Nehemías. Y vamos a ver Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Y de una vez les doy el nombre de la predicación del día de hoy, el cual es Empezando con malas noticias. Empezando con malas noticias. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Estamos en Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Detengámonos allí. Vamos a ver solamente estos 4 versículos. Pero antes de presentarles el tema, hay unos datos generales que yo quiero que ustedes conozcan y entiendan para continuar con nuestro estudio, predicación del libro de Nehemías. Primeramente, vamos a ver el título de este libro. El título de este libro es Nehemías. Y Nehemías quiere decir Jehová consuela. Jehová consuela. Es la traducción de Nehemías. Jehová consuela. Y realmente este hombre puso en práctica el significado de su nombre. Jehová consuela. Iba a ir a consolar el corazón de sus hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Quién es el autor? Sería otra pregunta. Bueno, tanto judíos como cristianos reconocemos que todo lo que está escrito en el libro de Nehemías fue extraído de los diarios personales de este hombre. Fue extraído de los diarios personales de este hombre. Entonces vamos a encontrar en primera persona que Nehemías está hablando, vamos a encontrar los hechos de Nehemías, lo que él hizo. Pero Nehemías no fue el que recolectó todo esto, fue Esdras. Esdras recolectó los escritos de Nehemías y lo plasmó en su libro. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Tanto en las traducciones de la Septuaginta, que era una traducción que nuestro Señor Jesucristo ocupaba cuando estaba aquí en la tierra, y también en la traducción de la Vulgata, podemos encontrar tanto el libro de Esdras como en Nehemías como un solo libro. O sea, ya fuimos nosotros muchos años después, los cristianos, los que separamos el escrito de Esdras en dos, Esdras y Nehemías. Pero originalmente se cree, y también la tradición judía lo avala, que era un solo libro. Por eso, terminando Esdras, continuamos con Nehemías, para seguir toda esta línea de pensamiento del sacerdote. Ese sería un dato interesante que tenemos que mantener en nuestras mentes. Entonces sí, se extrajo de la mayoría de las cosas de los escritos personales del diario de Nehemías, pero fue Esdras quien lo recopiló. Ahora, la fecha. Este libro fue escrito, se estima que entre el año 424 a 400 antes de Cristo. Se estima que aproximadamente en estos años Esdras escribió el libro de Nehemías, o la porción de Nehemías, entre el año 424 a 400 antes de Cristo. Y aquí es donde yo quiero mencionarles que el libro de Nehemías se puede dividir en dos partes. Van a ver por qué. La primera parte la encontramos del capítulo 1 de Nehemías al capítulo 12 de Nehemías. Esta sería la primera parte, prácticamente la primera historia, del capítulo 1 al capítulo 12. Y todo lo que acontece en estos 12 capítulos acontece en alrededor 12 años. 12 años acontece lo encontrado en el capítulo 1 al capítulo 12 de Nehemías. Entonces, estos 12 primeros capítulos están fechados que ocurrieron entre el año 445 aproximadamente
a 433 antes de Cristo, aproximadamente. Estos 12 años del capítulo 1 al 12 de Nehemías ocurrieron entre el año 445 a 433 aproximadamente. Y después viene la segunda parte, Nehemías 13. Todo Nehemías 13, que es el último capítulo de Nehemías, sería la segunda parte. Vas a decir, bueno, Sergio, ¿por qué este último capítulo es una otra parte? Verán, ocurre algo muy gracioso. Cuando pasan estos 12 años, o sea, cuando concluye el capítulo 12 y pasan estos 12 años, Nehemías deja Jerusalén, se regresa a servirle al rey una vez más, y en este periodo de tiempo pasan aproximadamente 9 años. Entonces Nehemías vuelve a regresar una vez más a Jerusalén en el año 424 a.C., aproximadamente. Y fue cuando se escribió un poco después el capítulo 13 de Nehemías. Después del año 424 a.C. se escribió el capítulo 13 de Nehemías. Por eso lo dividimos este año. Entonces vamos a encontrar que primero gobierna Nehemías 12 años en Jerusalén, se ausenta 9 y después en el año 424 aproximadamente regresa para gobernar una vez más y ocurre lo que encontramos en Nehemías capítulo 13. Salud. Estos serían los datos a considerar cuando estemos estudiando el libro de Esdras. Pero quiero mencionarles 3 propósitos del libro de Esdras. Y esto lo saqué del libro de Panorama del Antiguo Testamento de Benwer. Benwer ve 3 propósitos por los cuales Esdras fue escrito. 1. Mostrar la obra de Dios por medio de un líder piadoso, Nehemías. Mostrar la obra de Dios por medio de un líder piadoso, que fue Nehemías. 2. El libro de Nehemías registra la edificación, fortificación y restablecimiento de la ciudad de Jerusalén. El libro registra la edificación, fortificación y restablecimiento de la ciudad de Jerusalén. Y 3. Tercer propósito que podemos encontrar en el libro de Nehemías. Este libro también nos muestra el equilibrio de la vida de Nehemías entre un celo de esfuerzo y planificación humana y una capacitación divina. Podemos encontrar esto, que Esdras, por medio de este libro, nos va a mostrar la vida de Nehemías y nos va a dejar ver que un hombre humano se esfuerza, tiene celo de Dios, planifica su obra, porque Dios le da inteligencia y nos ha dado inteligencia a todos, pero que no depende de eso para llevarla a cabo, sino depende del poder de Dios que habita en él. Una capacitación divina. Nehemías fue un hombre realmente excepcional. Ya dejando eso a un lado, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la predicación? Veremos la actitud de un hombre de Dios ante las adversidades. Veremos la actitud de un hombre de Dios ante las adversidades. Y les quiero mostrar el bosquejo del día de hoy. Punto número 1 del bosquejo. Solamente lo voy a repetir 2 veces. Punto número 1 del bosquejo. Llegan las malas noticias. Y esto lo encontramos del verso 1 al verso 3. Punto 1 del bosquejo. Llegan las malas noticias. Verso 1 al verso 3. Y punto número 2 del bosquejo. Actitudes santas ante el dolor. Verso 4. Punto número 2 del bosquejo. Actitudes santas ante el dolor. Verso 4. Recapitulando un poco lo que ya vimos en el libro de Esdras. El libro de Esdras, hermanos, nos habla de cómo Dios, después de 70 años de cautiverio, le levanta el castigo al pueblo judío y le permite regresar a la tierra prometida. De eso, en parte, nos habla el libro de Esdras, el libro que ya acabamos de estudiar. La primera gran caravana que regresó de Babilonia a Jerusalén fue encabezada por Zorobabel, un descendiente del rey David, pero solamente fue gobernante, y también fue acompañado por el sumo sacerdote Josué. Aproximadamente esta primera caravana se llevó a cabo en el año 539 a.C. aproximadamente. Llegan a Jerusalén y 80 años después de esta primera caravana, en Esdras capítulo 7, se nos presenta a Esdras, al sacerdote Esdras.
encabezando ahora la segunda gran caravana, que regresaría una vez más de Babilonia a Jerusalén. La primera caravana quería construir el templo, lo logró Josué, Zorobabel y José su prometido, pero a Esdras se le había encomendado reforzar, fortalecer la adoración de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no se sabía a ciencia cierta si los judíos de Jerusalén estaban adorando a Dios como realmente se tenía que adorar. Y el el rey de Persia, junto con todos los consejeros reales, le dicen: Esdras, te encomendamos que vayas a Jerusalén, te lleves a más gente y fortalezcas la adoración a tu Dios. Recuerden cómo lo coronaron allí, al Dios de los cielos, a Dios del cielo. Ve y fortalece la adoración del Dios que está arriba de todos nuestros dioses. Por supuesto que Artajerjes no fue un adorador del Dios verdadero, pero Esdras sí lo era, y hizo su cometido. Ya lo estaba haciendo, va con bien a Jerusalén. Esdras estaba enseñando la palabra de Dios, y de repente, ¿de acuerdo? Esdras capítulo 9, unos varones de Dios, sin duda, se le acercan a Esdras y le dicen: Esdras, tenemos malas noticias. Y Esdras muy probablemente dijo: ¿hay un enemigo cerca? Podemos combatirlo, no hay ningún problema. Vengo preparado para todo esto. Me preparé tantos años para venir a enseñar la palabra de Dios que ningún hombre va a venir y va a combatir al Dios del cielo, porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Es que no son estos enemigos de afuera, los de adentro han pecado contra Dios. ¿Cómo han pecado? Pues, ¿te acuerdas que en la ley de Jehová se menciona que no nos casemos con gente que no sea judía, con extranjeros? Sí, ¿qué pasó? Sudando frío Esdras, ¿qué pasó? Pues las malas noticias son que una vez más, el pueblo de Israel pecó casándose con gente que no son de nuestras mismas creencias, o sea, judíos. Y muy probablemente el Señor nos vuelva a castigar, porque por esta causa nos castigó anteriormente. No, se le vino el mundo abajo a Esdras, se le vino el mundo abajo, se deprimió. Hasta que un hombre le dio la solución y él la llevó a cabo. Sepárense. El pueblo de Dios pecó casándose con mujeres extranjeras, con gente que no comparten su mismo yugo espiritual. Esta es la orden de Dios, de acuerdo con Esdras capítulo 10. Recuerden, ya lo vimos. Sepárense, aléjense, abandonen. Divórciense, sería la palabra de hoy en día. Divórciense de sus esposas extranjeras y despidan a sus hijos. ¡Ay, pobres israelitas! ¿Recuerdan? Les pudo haber ido peor. Pudieron haber muerto todos ellos. Ahora, ¿fueron pobrecitos? Claro que no, porque estas fueron consecuencias de sus pecados. Recuerda, todo pecado trae consecuencias. El pecado de ellos fue casarse con gente extranjera. El pecado de estos israelitas, su consecuencia, ¿cuál fue? Que Dios en ese momento específico de la historia les mandara: divórciate. Esta fue la consecuencia de su pecado. Cada pecado trae consecuencias personales, pero aquí vemos como en varias ocasiones trajo consecuencias ¿qué? Familiares. Tu pecado también puede traer consecuencias a tu propia familia, que no se te olvide. Bueno, esa sería la aplicación. Ahora, termina así termina Esdras, con un final amargo, pero al mismo tiempo dulce. ¿Por qué amargo? Porque muchos se divorciaron. Les tomó encontrar a estas personas pecadoras 3 meses, pero se divorciaron, obedecieron a Jehová. Pero ¿por qué también podemos decir que es un final agridulce? Porque el Señor, en lugar de matarlos por su pecado, por haberse casado con gente extranjera, como Dios lo hizo anteriormente, les perdonó la vida. Ahora van a vivir solitos, pero como consecuencia de su pecado. Recuerden, les pudo haber ido peor al pueblo de Israel. Por eso un final agridulce por el pecado, pero al mismo tiempo dulce por la misericordia de Dios. Ahora vamos a dejar a un lado a Esdras. Vamos a entrar a Nehemías. Sergio, ¿por qué es necesario que me volviste a repetir todo el libro de Esdras? Bueno, para que entráramos en contexto. Y aquí en Nehemías vamos a encontrar un hombre sin igual.
Un hombre que cuando se le presentó enfrente de él un problema, una necesidad en el pueblo de Dios, este hombre no dijo, Señor, he escuchado la necesidad de tu pueblo, envía a alguien más. Eso no dijo, es Nehemías. Nehemías dijo, Señor, he escuchado la necesidad de tu pueblo, envíame a mí. Envíame a mí. Esta es la diferencia de Nehemías de cualquier otra persona. Él dijo, como la canción, muchas veces la cantamos por cantar, envíame a mí. Nehemías, sin duda, si esa canción hubiera estado en su tiempo, él puede decir, envíame a mí, y después regresar y decir, gracias Señor, porque me enviaste. Vamos a entrar a nuestro texto. Vamos al verso 1 de Nehemías. Vean lo que dice. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Detengámonos allí. ¿Cómo empieza Nehemías? Vean lo que dice al principio. Palabra de Nehemías. Esta frase, palabra de Nehemías, también se puede traducir como hechos de Nehemías, lo cual, hermano, nos da a entender que el autor en primera instancia es Nehemías y que Nehemías en estos hechos nos va a mostrar lo que él hizo y llevó a cabo. Por eso les digo que muy probablemente Esdras sacó de los escritos personales, de diario personal de Nehemías, todos estos acontecimientos, porque él los escribió como unos hechos. Esto es lo que yo hice, y así empezó. ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante en el palacio, en Susa. Así empezó mi caminata, así empezó mi obra, así va a empezar todo lo que te voy a contar. Y fíjense que Nehemías se identifica como, vean algo también importante observar, hijo de ¿quién? Acalías. Hijo de Acalías. Pero hermanos, esto no nos muestra mucho de Nehemías. ¿Por qué? Porque realmente Acalías no era alguien importante. No se encuentra ningún registro de que se hable de un nombre prominente de Acalías. Así que Nehemías, por lo menos en su línea genealógica directa, no había nadie importante. No se sabe quién es Acalías. Simplemente sabemos que es su padre, pero nadie sabe nada de él. Pero a pesar de que no venía a lo mejor, bueno, Nehemías, a pesar de que no tenía un pariente ilustre en su línea genealógica más cercana, esto no quiere decir que Nehemías por sí mismo no haya sido ilustre. Al contrario, en el verso 11, vayan rápidamente a Nehemías verso 11, solamente rápidamente. Vean lo que se dice de Nehemías. ¿Cuál era el cargo de Nehemías? Nehemías capítulo 1, verso 11. ¿Ya? Vean lo que dice. Porque yo servía de copero al rey. Nehemías tenía el cargo de copero. Ya no vamos a regresar al verso 11. Pero vean, ahí dice, porque yo servía de copero al rey. Nehemías trabajaba para el rey. ¿De qué? De copero. Y tal vez nosotros, cuando se nos viene la palabra copero a nuestras mentes, porque somos mexicanos, porque somos latinos, porque no solemos estudiar a profundidad la palabra de Dios, se nos dice, Nehemías era mesero. Nehemías era mesero, qué buena onda. O tal vez alguna otra persona diga, no, pues Nehemías, como era copero, cada vez que el rey quería tomar un poco de vino, pues el encargado de llevarle vino y llevarle la copa era Nehemías y se quedaba así, ¿no? Como meserito, casi meseriar, así. Nehemías, tengo sed. ¿Qué vino quieres, señor? No, pues ahí. Vea mis cavas. Iba, traía el vino, ya. Ya, señor, ¿ya tomó? Sí, ya tomé. Y agarraba y se iba. Bueno, eso es pensar mal. Nehemías no era mesero y tampoco era alguien que simplemente le acercaba el vino al rey. Para nada. Esto es ver el texto a nuestra cultura. Esto es tratar de ver el texto a nuestra cultura. Recuerden, hermanos, esto es algo que quiero que ustedes aprendan. Nosotros, los cristianos, tenemos que interpretar la Biblia cuando la estudiamos en su contexto histórico, literario, gramatical. Histórico, literario, gramatical. Entonces tenemos que ver aún las profesiones mencionadas en la Biblia de acuerdo a su contexto histórico, literario, gramatical, porque lo encontramos en un libro de las Escrituras. Déjenme decirles la forma correcta de ver al copero personal de un rey en tiempos de Nehemías.
Este sería el contexto histórico. Bueno, primero, recalco, un copero no era un mesero. Un copero no era alguien que simplemente estaba a cargo de la cava del rey y traía el vino al rey. No, un copero era una persona, escuchen, de mucha confianza para el rey. Era una persona de mucha confianza para el rey. ¿Por qué? Porque los coperos en aquel entonces tenían un solo propósito. Bueno, varios, pero un propósito muy importante. Probar de toda comida del rey que se le serviera y tomar de todo lo que se le diera de tomar al rey. ¿Por qué? Porque, recuerden, si la comida estaba envenenada y el rey moría, el rey no se iba a quedar sin rey. Entonces, se le asignaba el papel de copero a una persona muy, pero muy importante, de mucha, mucha confianza, y le decía al rey, tú vas a ser mi copero, toda mi confianza está depositada en ti, y vas a probar cada alimento. Entonces, si el copero tomaba un alimento y veía, no, pues no me he muerto, ya pasó un tiempo, bueno, rey, puede tomar de este alimento. O tomaba una bebida, no, ya pasó un tiempo, no me he muerto, rey, entonces puede tomar esta bebida. Y el rey confiaba plenamente en esta persona, porque literalmente su vida de rey estaba en sus manos. Ya que si el copero caía muerto, ¡paz! Bueno, por lo menos no nos íbamos a quedar sin rey, decían las personas. Un copero menos, pero seguimos manteniendo a nuestro rey. Era esta la labor de Nehemías, salvaguardar la vida del rey. Y era una labor muy importante. Pero, como ya les dije, los coperos eran unas personas de mucha importancia. Entonces, no solamente tenían la obligación de salvaguardar la vida del rey y envenenarse en su lugar cuando probaban algún alimento. También estas personas podían ser consejeros reales. Por lo general los reyes, consejeros reales, los coperos eran consejeros reales. Por lo general las personas, los reyes cuando escogían un copero, como ya les dije, le tenían mucha confianza, entonces también en asunto les preguntaban, ¿cómo ves este asunto? ¿Cómo ves este otro asunto? Y como eran las personas más acercadas al rey, los coperos decían, Señor, quizás podría hacer esto. Señor, quizás podría hacer esto, otro, aquello. Y los reyes lo escuchaban. De hecho, ustedes saben, nadie se podía acercar al rey si el rey no lo llamaba a su presencia, ¿cierto? Es una realidad. Pero la gente sí se podía acercar al copero. Se lo podría encontrar en el pasillo. Oye, Nehemías, porque era copero, dile al rey este asunto, ¿podrías consultarlo con él? Es urgente. Sí, yo voy a estar con él en media hora. Entonces, Nehemías por lo general era recadero de asuntos importantes, porque no todos podían ver al rey. ¿Se dan cuenta del estatus que Nehemías tenía? No venía de una familia prominente quizás, pero tenía un gran estatus. Pero podemos decir, bueno, no venía de un familiar prominente, pero ¿qué creen? Muy probablemente esto dicen las personas. En su línea cercana no había alguien importante, pero un trabajo de copero tampoco la tenía a lo mejor un campesino, la tenía alguien muy involucrado con la realeza. Quizá, dicen algunos autores, quizá Nehemías era de la tribu de Judá, perteneciente al linaje real y con mucha autoridad, aunque en su línea se haya desconocido quién es su padre. Pero aquí vemos una persona capaz, una persona de mucha confianza, una persona quizá del linaje real, quizá de Judá, y entregada a su servicio al rey, porque era de mucha, mucha confianza. Y así da inicio su travesía de este hombre. Continuemos con el texto. Vean lo que dice verso 1. Lo leo desde el principio. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Escuchen. Aconteció que en el mes de Quileus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Acá hay varios asuntos que tenemos que ver. Primeramente, Quisleu es el 9º mes del calendario hebreo. En nuestro calendario es a mediados de noviembre y diciembre. Entonces, a mediados de nuestro calendario, noviembre y diciembre, esta historia se lleva a cabo. Y como era invierno, estaban en el palacio de Susa, donde el rey de Persia pasaba los meses de invierno en Susa, en el palacio de Susa, suroeste de Persia, a unos 240 kilómetros del norte del Golfo Pérsico.
Y aquí hay otra observación muy importante. Dice, en el año 20, pero está muy ambiguo. Solamente dice, en el año 20. Aquí los autores se dividen en dos. Unos dicen, en el año 20 de Nehemías, cuando Nehemías tenía 20 años. Unos dicen eso, pero yo creo que lo más acertado es en el año 20 de reinado del rey Artajerjes. O sea, cuando el rey Artajerjes tenía 20 años ya gobernando, ocurrió esto. En el mes noveno Quisleu, en el calendario hebreo, finales de noviembre, inicios de diciembre de nuestro calendario, ocurrió esta historia. Mucho dato histórico, Sergio. Pues sí, pero así es. Así es. Esto nos dice el texto. Hay que ir poco a poco. Verso 2. Vean lo que dice. Nehemías capítulo 1, verso 2. Escuchen. Entonces, en el mes de Quileo, en el año 20 del rey, mientras Susa, bueno, en la capital del invierno, Susa, ocurre esto. Nehemías es muy específico. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Detengámonos allí. Vamos a leer la primera parte otra vez. Vean. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Una vez más, aquí nos encontramos dos posturas. En tiempos de Nehemías se decía hermano muy a menudo. De hecho, aquí también en México solemos decirnos hermanos entre amigos. Hermano, ¿cómo estás, hermano? O sea, es algo que por lo visto a través de los años se ha pasado. Aquí se decía hermanos a los mismos judíos porque pertenecían, bueno, venían de un mismo padre, Isaac, ¿no? Isaac, Jacob, Abraham. Pero aquí muy probablemente este sí haya sido su hermano de sangre, uno de sus hermanos de sangre. Muy probablemente sí era uno de sus hermanos de sangre, ya que automáticamente él le dice hermano, pero a los demás varones de Judá. Y recordemos que también muchos autores dicen que era de Judá. ¿Por qué no dijo mis hermanos vinieron de Judá? Aquí dice Ananí, mi hermano, y los de Judá. Entonces, muy probablemente o era su hermano de sangre o era un primo muy cercano a él. Yo me quiero quedar y que era su hermano de sangre, por esta confianza que tenían. Entonces, dice el texto, continúa diciendo, y les pregunté, verso 2, y les pregunté, Nehemías tenía una duda, quería entender algo, y dice, y les pregunté, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías tenía dos temas en su mente que no se los podía sacar. Y cuando su hermano y estas personas judías llegaron, luego los interceptó y les preguntó, necesito saber esto. 1, saber de los judíos que se encontraban en Jerusalén. Y 2, de acuerdo al texto, saber de la ciudad santa, o sea, de Jerusalén. Estas fueron las dos preguntas que este hombre hizo luego al encontrarse con su hermano y con sus compatriotas. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a ver qué había en el interior del corazón del copero. Primero, de acuerdo al punto 1 que les mostré, vemos que este hombre, Nehemías, tiene un profundo amor por sus hermanos de israelitas. Tenía un profundo amor. Y les pregunta, bueno, y lo demuestra al preguntarles por ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo están los judíos? ¿Cómo están los israelitas? ¿Cómo se encuentran allá en Jerusalén? Y esto nos lleva a pensar que a pesar de que Nehemías tenía un cargo prominente, un cargo donde podía decir estoy al lado del rey todo el tiempo, nunca olvidó de dónde procedía. Era una persona humilde, una persona amorosa, una persona interesada por sus iguales. Sin duda, todo un hombre de Dios, todo un hombre de Dios, porque él entendía que no solamente Nehemías era Nehemías, sino que Nehemías también, como dicen algunos, se debía también a sus hermanos israelitas de las 12 tribus. Por cierto, aquí nosotros podemos ver el amor, cómo se manifiesta el amor de un genuino hijo de Dios. Nehemías, ¿cómo manifestó su amor a Dios? Preguntando por sus hermanos, interesándose por sus hermanos, interesándose por sus compatriotas. Nosotros los cristianos, ¿cómo también podemos manifestar el amor a Dios? Igual que él, interesándonos unos por los otros, por los hermanos en Cristo primeramente. Vean lo que dice Juan capítulo 13, verso 35. Vean lo que dice Juan capítulo 13, verso 35.
Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 13, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Siempre me encanta decir esto, no que hablen en lenguas, no que profeticen, no que ofrenden mucho, que de acuerdo a su corazón pueden ofrendar lo que quieran, pero en esto conocerán que son sus discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros, o sea, por los mismos hermanos en la fe. Nehemías tenía amor por sus iguales, por los israelitas. Y vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Estas están en las cartas generales, Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Cartas generales que se encuentran después de las cartas paulinas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Vean lo que dice. Y aquí reafirmamos esta idea del amor a los hermanos, que es sinónimo de amar a Dios. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es, ¿qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cristianos hoy en día, al igual que Nehemías, también tenemos que manifestar amor a las personas que están en esta iglesia y aún nuestros hermanos en Cristo que están en otras congregaciones. Tenemos que amarnos, tenemos que procurarnos, tenemos que orar por unos por los otros. Y también fraternizar unos por los otros, porque también esto estamos llamados, a convivir unos por los otros. Entonces vemos aquí el corazón de Nehemías que tenía un profundo amor por los escogidos de Dios. Y por lo tanto tenía un amor a Dios mismo. Y esto se ve reflejado en el segundo punto. ¿Por qué? Porque después de preguntar por sus hermanos, ¿por quién pregunta Nehemías? Por la santa ciudad, por la ciudad Jerusalén. Y esto reflejaba no solamente un amor a Dios, también reflejaba un corazón de adorador. Porque ¿qué había en Jerusalén? Estaba el templo de Dios. El templo, el lugar donde Dios había dicho que todos los israelitas y todas las personas que quisieran adorar al Dios verdadero tenían que acercarse ahí para orar, entregar sus ofrendas y hacer los sacrificios, y donde reposaría el arca de la alianza, que es la manifestación terrestre de la presencia de Dios que tuvieron los israelitas. Entonces, aquí podemos ver que Nehemías tenía un corazón puesto en los lugares correctos, adorando a Dios y en amor para con sus hermanos. Ahora, ¿nosotros tenemos que ir a un templo? Está bien, ya dijiste, Sergio, que tenemos que amar a nuestros hermanos, pero ¿tenemos que ir a un templo físico a adorar a nuestro Dios? ¿Tenemos que ir a Israel forzosamente en nuestras vacaciones o en nuestro tiempo libre, si es que Dios nos da la oportunidad para ir allí y demostrar genuino amor a nuestro Dios? Claro que no, porque a la luz de lo que dice todo el Nuevo Testamento, ahora nosotros somos templos vivos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y ya no necesitamos hacer viajes de días, de semanas, para ir a un lugar específico. Ahora simplemente basta con que nos encerremos en nuestros cuartos y digamos, Dios, heme aquí, estoy en tu presencia. ¿Qué necesitas de mí? Oh Dios, tengo esta necesidad. ¿Se dan cuenta? Ahora se volvió más grande la bendición. Bueno, ya vimos, Nehemías tenía preguntas. Nehemías preguntó por sus hermanos israelitas y por Jerusalén. Y aquí se le da la triste respuesta. Verso 3. Nehemías capítulo 1, verso 3. Nehemías capítulo 1, verso 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Detengámonos allí. Vamos a leer la primera parte. Vean lo que dice. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia. ¿Cómo se les conocía a los judíos que regresaron con Zorobabel a Jerusalén y que regresaron con Esdras a Jerusalén? Se les conocía así, como el remanente, los del cautiverio. Y como Judá, Jerusalén, aún le servía al rey de Persia, entonces era la provincia. Por eso Nehemías dice, ¿cómo les va a los de remanente, a los de la provincia? Y así les contesta su hermano y los otros. El remanente, los que quedaron de la cautividad, o sea, los que regresaron.
allí en la provincia, o sea, en Jerusalén, están en mal y afrenta. Están en mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Solo imaginen la cara de Nehemías cuando escuchó esto. Imaginen su cara. Son malas noticias. Él a lo mejor dijo, bueno, puede ser que estuvieran mejor de lo que pensaba, pero estos hombres le dijeron la verdad, no le ocultaron nada. Nuestros hermanos que están allá están mal y los muros están peor. Están quemados, están derribados. Todo está mal allá, todo está mal. Pobre Nehemías, si amaba a sus hermanos y amaba a la ciudad, pues estuvo muy triste, muy, muy triste. Y aquí encontramos dos posturas. Vean, el hermano de Nehemías, junto con estos hombres, le dijeron algo muy específico a Nehemías. Y por lo visto Nehemías también quería saber algo muy específico. La primera postura dice que con respecto a esto, algunos autores mencionan que como los judíos aún eran una provincia, no se habían liberado y nunca se iban a liberar porque después iba a estar Roma, bueno, seguían estando esclavizados, pero en la provincia, algunos autores dicen que como Nehemías sabía de la pobreza y de los constantes ataques de los samaritanos, pues se preocupaba por los israelitas. Entonces por eso dicen que preguntó por ellos. Y cuando le dicen los de los muros quemados, algunos autores mencionan que como desde Babilonia no se habían restaurado los muros, entonces Nehemías estaba preocupado por sus hermanos porque estaban en pobreza, porque siempre estaban siendo atacados, y como los muros desde aquel entonces nunca habían sido edificados, él decía, caramba, pueden volver a destruir el templo si se arma una guerra y pueden matar a mis hermanos en la fe. Entonces por eso estoy angustiado, por eso les voy a preguntar a mis hermanos, a mis parientes, cuando regresen, ¿qué pasó con Jerusalén? Esa es la primera postura. La segunda postura, que es a la cual yo me inclino, es que ocurrió algo en este momento. Ocurrió algo en Jerusalén. De hecho, en Esdras 4 se nos deja ver que hubo un conflicto muy reciente a este periodo de tiempo, mientras Nehemías estaba en Susa, y poco tiempo antes de que salían su hermano y estos judíos de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, las escrituras nos dejan ver que los judíos ya habían intentado edificar los muros de la ciudad y que los enemigos de Dios, o sea, los pueblos vecinos, se lo impidieron. ¿Dónde vemos esto? Lo encontramos en Esdras capítulo 4. Vayan a Esdras capítulo 4. Aquí encontramos esto que ocurre. Esdras 4, verso 11 al 23. Y ya lo vimos en su tiempo en Esdras. Esdras 4, verso 11 al 23. Dice así la palabra de Dios. Esdras 4, verso 11 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la copia de la carta que enviaron a rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Esto lo están escribiendo los enemigos del pueblo de Israel. Entonces los que están saludando a Artajerjes son los enemigos de Israel, los enemigos de Dios. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, escuchen, y edificaron la ciudad rebelde, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. ¿Se dan cuenta? Están empezando a reparar los muros. Verso 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de la memoria de tus padres, para que se busque en el libro de la memoria de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebelión, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuese reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río
no será tuya. Entonces los israelitas querían levantar los muros en tiempos de Esdras, en tiempos de Nehemías, mientras estaba siendo copero, en tiempos en el cual el hermano de Nehemías estaba en Jerusalén, junto con estos judíos, se intentó edificar muros. Los samaritanos y los enemigos de Dios dijeron: rey, te tenemos esta noticia, son pueblo rebelde, intentan levantar los muros. ¿Qué se hace? ¿Qué procede? ¿Qué hacemos? Pero que quede claro, son pueblo rebelde y siempre han estado en pleito. Verso 17. Vean. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simbai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Verso 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de creer, ¿por qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, escuchen, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. La orden en el verso 21, ¿cuál fue? Dad orden, escuchen, que cese. Solamente diles que dejen de construir. Pero estos, aprovechando de la situación que hicieron, fueron con poder y con violencia, destruyeron los muros, quemaron los muros. Hubo una pequeña pelea entre los enemigos de Dios y entre los israelitas, y todo quedó mal. ¿Ustedes no creen que esta orden, ustedes no creen que Nehemías sabía de esta orden porque era la persona más cercana al rey Artajerjes? Claro que sabía. Y quizás estaba allí cuando el rey la redactó y se las envió, y se estaba comiendo las uñas Nehemías. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ya ha pasado un tiempo y no sé nada de mis hermanos. Seguramente los enemigos de Dios van a sacar provecho, no solamente van a parar la obra. Llega su hermano, llegan los de Judea, va, los intercepta. ¿Qué pasó? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está Jerusalén? Porque yo escuché cuando dictó la carta, o me enteré. Y con lágrimas en los ojos su hermano y los demás le dijeron: está todo mal, está todo muy mal, muy mal, muy mal. Nuestros hermanos están mal, la ciudad ya está mal otra vez. Está todo mal. Malas noticias, Nehemías, malas noticias. Bueno, Nehemías entendía que había ocurrido algo muy terrible, porque Esdras menciona que con poder y violencia habían detenido esta gran obra, ¿cierto? Lo dice el texto. Y Nehemías estaba con mucho dolor en su corazón. Pero vemos a través de la Biblia que Nehemías era un hombre de acción. ¿Qué fue lo que hizo? Nehemías puso manos a la obra. ¿Pero cómo puso manos a la obra Nehemías? Les hago unas preguntas. ¿Acaso el copero renunció a su trabajo y se fue a Jerusalén? ¿Acaso Nehemías le reclamaría al rey por su decisión de impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén? ¿Acaso Nehemías, con su puesto privilegiado, porque lo tenía, buscó vengarse de los enemigos del pueblo de Dios? ¿Acaso el copero real, para desquitarse por la mala decisión del rey, dijo: voy a hacer mal mi trabajo, ya no voy a probar los alimentos, que se envenene, a ver qué pasa? Tampoco. Nehemías no hizo nada en contra del rey, no hizo nada en contra de sus enemigos, tampoco abandonó su trabajo, como algunos dirían: pues avento el mandil, ya me voy. No hizo eso. ¿Qué hizo? En el verso 4 encontramos que sí, Nehemías tomó manos a la obra, pero se dirigió primero ¿a quién? A Dios. Antes de hacer cualquier cosa, fue primero a Dios.
Cuando se le presentó una mala noticia a Esdras, fue con Dios. Cuando se le presentó una mala noticia a Nehemías, ¿qué hizo? Fue con Dios. Entonces aquí vemos patrones de hombres que fueron santos y que podemos imitar. Verso 4. Cuando oí estas palabras, Nehemías capítulo 1, verso 4. Nehemías capítulo 1, verso 4, dice así la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías fue con su Dios. No renunció por renunciar. No se quejó por quejarse. No dejó de hacer sus compromisos porque simplemente estaba de mal humor, estaba muy triste. No, fue con Dios. Este es un hombre maduro en la palabra, que entiende a quién puede dar la verdadera solución. Por eso, en este último versículo, ya para terminar rápidamente, veremos 3 actitudes santas que todo hombre y mujer de Dios debe de poseer cuando se le presenta una prueba o un dolor en su vida. 3 actitudes santas que un hombre y mujer de Dios deben de poseer, deben de hacer, cuando se les presenta una prueba, un dolor, una aflicción en sus vidas. Porque a la luz del contexto, esta actitud la tomó Nehemías, estos hechos los hizo Nehemías a raíz de un profundo dolor, a raíz de una profunda prueba. Primero, de acuerdo con el texto, todo lo vamos a sacar del verso 4. Primero, ¿qué hizo Nehemías? Lloré e hice duelo por algunos días. Fíjense que Nehemías reflejó en llanto un dolor en su corazón. Un dolor por lo mal que se le estaba pasando el pueblo de sus hermanos. Pero las lágrimas no solamente también demuestran dolor, hermanos. Las lágrimas también reflejan impotencia. Una gran impotencia. Sabía Nehemías que en sus propias fuerzas no podía solucionar este problema, pero conocía a alguien que sí podía solucionarlo. Entonces le presenta al Dios Todopoderoso su dolor, su impotencia, y dice: yo no puedo hacerlo porque soy débil, pero tú que eres fuerte, puedes ayudarme. Nehemías, con su llanto, reconoce su incapacidad. Y eso es bueno. Es bueno que el cristiano en todo momento, aplicándolo hoy en día, reconozca su incapacidad. Porque no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Para eso es el llanto. Llegar a la presencia de Dios, llorar y decir: no puedo. Esto me supera, Señor. Pero jamás te va a superar a ti. Segunda actitud, ayuné. Dice el verso 4, ayuné. La primera, lloré, hice duelo por algunos días. La segunda, ayuné, dice Nehemías, ayuné. Bueno, el ayunar era una costumbre muy popular en aquellos tiempos, en tiempos de Nehemías. Todos los judíos ayunaban, hoy en día todos los judíos ayunan, pero hermanos, ¿qué creen? No hay ninguna orden directa en el Nuevo Testamento donde se nos diga a la iglesia que tengamos que ayunar. No hay ninguna orden directa, pero ¿qué creen? Sí encontramos ejemplos en el Nuevo Testamento de hombres piadosos que ayunan. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Simplemente para dejar de comer? No, para dedicarle tiempo a Dios. Para que ese tiempo de comida lo ocupemos para concentrarnos en Dios y reconocer que todo sustento proviene de Él. Esa es la forma correcta de ver el ayuno. Pero el ayuno también sirve para algo muy importante: santificarnos, consagrarnos a Él. Dedicarnos más tiempo a Él. Eso es la santificación, dedicarnos a Él. Entonces Nehemías ayunó y dijo: me voy a dedicar más tiempo a mi Señor, me voy a santificar más a mi Señor. Y esto le ayudó a soportar este gran dolor y a pedir socorro en Él. ¿Por qué? Porque bendito todos aquellos que confían en Jehová, todos aquellos que aguardan en Él. Vean lo que dice Salmo 46. Salmo 46, verso 1 y verso 11. Permítame tantito. Pero mientras vayan al Salmo 46, verso 1 y verso 11.
Bueno, ya. Salmo 46, verso 1 y verso 11. Escuchen. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Esdras tenía que dedicarse más a Dios para recordar esto, quizás. Perdón, Nehemías tenía que consagrarse más a Dios para recordar esto. Quizás Nehemías tenía que hacer esto. Pero es un hecho de que todos nosotros necesitamos consagrarnos cada vez más a Dios para que siempre estas palabras las tengamos en mente. Que nuestro amparo y fortaleza es nuestro Dios. Que nuestro refugio es el Dios de Jacob en todo momento. Y ahora, la tercera actitud, ¿qué dice? Bueno, ya vimos que llora, reconociendo su impotencia. Incapacidad, ya vemos que ayuna, consagrándose más a Jehová, buscando pasar más tiempo con ese Dios que lo pueda ayudar. 3, ora. Oré delante del Dios de los cielos. Mientras que el ayuno, hermanos, es un tiempo de consagración y dedicación exclusivo a Dios, que nosotros los hombres le podemos dar, la oración no es un momento exclusivo. La oración para el cristiano tiene que ser en todo momento, como un respirar, en todo momento. Está bien, me consagro, ayuno, un día a la semana, un día cada 15 días, un día al mes. Es un tiempo de consagración fijo. Pero la oración es un tiempo de todo momento. Entonces, esto le era fácil a Nehemías. Ir a Dios en oración, todo momento orar. Dice claramente que oró delante del Dios de los cielos, lo cual significa que le expresó todo lo que había en su corazón tocante a lo ocurrido en Jerusalén y tocante a lo ocurrido con sus hermanos. Nehemías no se guardó nada. Fue con él y le dijo: Señor, tú sabes lo que está pasando. ¿Sabes el dolor que está pasando allá? Yo quiero participar de este dolor. Quiero orar por ellos. Y así encontró una respuesta. Vean lo que dice Isaías 40. Isaías capítulo 40, versos 30 y 31. 40, versos 30 y 31. Una vez llorado, ayunado y orado, Isaías 40, versos 30 al 31, dice así la palabra de Dios: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de este dolor, en medio de la oración que vamos a ver la siguiente semana, Nehemías encuentra fuerzas en su Dios, porque sabía que Dios estaba con él, y arma un plan. Y en el capítulo 2 se lo presenta al rey. Pero vamos a quedarnos allí, sabiendo que tenemos que hacer esto si queremos superar nuestras grandes pruebas. Llorar, reconociendo nuestra incapacidad, ayunar, santificándonos, y orando, dejándole todo a nuestro Dios, sabiendo que Él actuará. Rápidamente, Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nehemías esperó, nosotros hay que esperar. Terminemos, hermanos, oremos.